Amor, toma. Muchísimas gracias. Primero al Señor por permitirme estar aquí y luego a ustedes porque me van a tener que soportar. No nos queda de otra. Y con temor y temblor voy a comunicar lo que el Señor dijo. Y lo voy a comunicar posiblemente sin ningún aleluya ni ningún gloria a Dios. Porque estoy delante de mujeres que tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Tienen un gran compromiso ante el Dios que todo lo conoce y todo lo sabe. Mientras estaba sentada ahí, hay momentos donde el Señor me permite ver algunas que otras cosas. Yo tuve una visión interesante y fue que yo vi a alguien reflejado en un espejo, pero en el espejo había el rostro del famoso Jesús que conocemos, todo distorsionado. Entonces ya entendí que el mensaje me lo iban a complicar, que no iba a salir tan bonito como yo quería. Pero bendito sea el Señor, que me voy para mi casa en un ratito. Dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios. Nuestra amada pastora estaba hablando de la unidad. La unidad no es algo que se puede lograr fácilmente y ha sido un problema de generación en generación. ¿Por qué nosotros no logramos la unidad? Porque la palabra del Señor nos enseña cómo es que la unidad realmente se alcanza. Y en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde viene el tema: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La unidad es el resultado de unos ministerios haciendo lo que tienen que hacer. Por eso nosotros vemos en el libro de los Hechos, y no me toca hablar de unidad, pero el Espíritu de Dios me mostraba mientras la hermana hablaba, es necesario que tengamos un propósito, pero más necesario es que entendamos cómo lograr ese propósito. La palabra del Señor nos enseña que allí habían hombres que tenían en su corazón vivir para Cristo y no para ellos. Por eso ellos lograron en el libro de los Hechos el efecto de ser una iglesia que trascendió. Pero trascendió porque se dieron a la tarea de primeramente conocer a Dios como Dios quería ser conocido. Por eso los apóstoles hicieron su trabajo en ese momento y la iglesia crecía y se fortalecía. Y dice la Biblia que el Señor añadía a su iglesia a los que habrían de ser salvos. Era la obra del Señor añadir, no era la obra de la iglesia ir a buscar. La obra de la iglesia era estar con Dios y que Dios certificara que Dios estaba en medio de ellos. Y muchos de nosotros hoy tenemos que preguntarnos: ¿a dónde está el Dios que decimos aleluya? Porque muchas veces Dios no certifica que está con nosotros, aunque nosotros aparentamos que Dios está con nosotros. Y es necesario, estoy hablando entre maduros. El apóstol Pablo dijo cuando fue a Corintios: a ustedes yo no les voy a hablar como maduros, porque son unos bebecitos en el Señor. Si entre ustedes hay celos, pleitos, contienda, ira y de todas esas cositas y hierbas aromáticas, yo no puedo hablarle madurez. La madurez es un tema que se habla entre maduros. Y el gran dilema mío es que yo estoy entre maduras en el Señor. Entonces el tema de hoy no es hablarle al alma ni profetizarte. Se supone que si tienes la Biblia en tu mente y en tu corazón, no necesitas otra profecía. El gran problema de la iglesia es que está buscando conocer lo que la Biblia ha estado revelando. Y te tengo noticias: hasta que tu profeta no sea lo que la Biblia establece, Dios no va a volver a nuestras vidas a testificar lo que Él necesita testificar. Entonces el gran problema nuestro como mujeres de Dios es que hemos dejado el lugar de estar con Dios para estar con las redes sociales. Plataforma que nos ha bendecido, pero todo en exceso, diga conmigo, hace daño. Y mientras ella cantaba: canta al Señor toda la creación, yo me iba y me iba y me iba. Y dije: si el pianista sube cuando me toque cantar, me voy a ir en adoración. Dios es tan misericordioso que lo sentó. Porque uno de los problemas que tiene el llamado de este tiempo es que empiece a comer palabra y suelte las canciones.
Los ministerios son fuertes cuando conocen al Dios de la Biblia, no cuando cantan del Dios de la Biblia. Y Dios está llevándonos nuevamente a entender que tenemos que volver al rollo para que el rollo nos identifique. El rollo no testifica de mucha gente. Por eso el Señor me decía cuando vi la visión en este lugar: hay un Cristo distorsionado en medio nuestro, porque no lo conocemos de acuerdo a cómo Él quiere ser conocido, sino de acuerdo a como mi experiencia. Y hoy necesitamos, como mujeres que tenemos ante nuestros hombros la responsabilidad de hablarle a pueblos, que yo no estoy aquí para hablarle mi verdad, sino la verdad que la Biblia establece. Pero si yo no conozco lo que la Biblia dice, yo voy a hablar lo que se me ocurra, lo que se oiga bien, lo que le guste al otro y cualquier otra palabra más. Para nosotros no es... Todas las mujeres que están en este lugar que oran saben que hay un gran problema en la iglesia. Hay una situación de 9:11 donde Dios le está diciendo a la iglesia: o me buscas como debes de buscarme, o me buscas como debes de buscarme. Y el Señor al principio de año, cuando la hermana me dice: pastora Kenia, yo quisiera que predicaras en el congreso, yo le dije: ¿tú estás segura? Porque los congresos se han vuelto terapias emocionales, no verdades reveladoras. Y te tengo noticias: por cada mentira que en tu corazón se levante, va a haber una verdad que ignoras. Pero por cada verdad que conoces hay una mentira que es desalojada. Entonces muchos de nosotros no entendemos que nuestra sanidad no radica en que alguien ore, sino en una verdad revelada a través de Cristo Jesús. Y el Señor me dijo: van a transicionar, y algunos van a transicionar y le va a tomar unos años. Estamos en un tiempo donde todos queremos rapidez, pero no todos vamos a transicionar en el mismo tiempo. Por eso el Espíritu me decía: transición es salir de un estado a otro. Y yo le decía: ¿cuál estado, Señor? Y el Señor me dijo: dile que no es de una gloria a otra gloria. Porque cuando hablamos así, como que no entendemos con claridad. Y me dijo: van a salir de la carne para caminar en el Espíritu. Pero Señor, ¿cómo me vas a decir que vamos a hablar semejante tema? Me digo: el mensajero no está para hablar lo que quiere, sino lo que se le envía. Y a través de la historia vemos en la Biblia grandes hombres de Dios que se enfrentaron a grandes duros de corazón. Entonces, tener a Dios hasta cierto punto, cuando usted va a la Biblia, no nos garantiza que nos va a ir bien. Si no, vaya y pregúntele a Elías. Si no, vaya, pregúntele a hombres de Dios. Dígase a los profetas cómo terminaron la historia. No, mi amor, tiene que bajar el espíritu para yo beber agua. Y si se pone esto bueno de verdad, me la tiro. Cuando tú miras a través de toda la Biblia, te das cuenta de lo siguiente, y es algo que asusta. Aún Israel, teniendo al Dios que tiene, es el pueblo más duro jamás visto. Entonces no es garantía que tengamos a Dios que nuestro corazón no se endurezca. Porque el pueblo del Señor, cuando tú lees completamente cómo se comportaba en ciertos tiempos, te asusta ver cómo, teniendo la Torá no la tenía a ellos. Ellos caminaron de ídolo en ídolo. Ellos eran unos fabricantes de ídolos. Y usted pudiera decirme: pastora, pero eso era antes. No, ahora es peor. Porque ahora los ídolos no los vemos, ahora están en nuestra mente. Y le hemos puesto promesa, le hemos llamado propósito de Dios. Le he puesto tantos nombres espirituales que identificarlos nos va a dar dificultad. Y el Espíritu me decía: urge que se levanten ministerios, llamados, que cuando estén delante del pueblo no le hablen al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, sino lo que Dios necesita decir. Pero para eso tenemos que ser transicionados y entender que la iglesia del Señor no es una copia de Hollywood, ni tampoco es la plataforma
nosotras lucirnos. Por eso necesitamos una vez más volver a entender cuál es el propósito nuestro como mujeres de Dios. Nuestra alma está afligida y tiene dolor, pero ¿por qué es? Porque hemos estado luchando desde la naturaleza humana, lo que solo podemos vencer desde la naturaleza del espíritu. ¿Y quién le habla a usted? Una mujer que sabe lo que es el abuso sexual, que sabe lo que es la culpa por el aborto, que sabe lo que es la infidelidad, que ha luchado con sus propios demonios. Yo no sé usted, pero los míos viven conmigo, duermen conmigo, hablan conmigo. Yo no tengo que ir a reprender a Metresili. A veces ella vive en mí. Y algunos van a decir: pastor, ¿y cómo usted va a decir eso? Cuando tú conoces lo que la naturaleza humana es, te vas a dar cuenta realmente por qué el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El problema de la iglesia es que le está llamando santidad a algo que Dios aborrece, porque no se conoce, no sabe cómo llamarle al pecado que sale de su propia naturaleza. Porque hemos permitido que la apariencia sea más importante que tu esencia. Y tenemos miedo de decir: con este monstruo estoy luchando. Es más entretenido decir: hoy yo no voy a hablar lengua humana. Hay una situación en la iglesia de Cristo y en República Dominicana más, porque a este país se le dio un depósito para estos tiempos serios. Pero si no volvemos al lugar donde la santidad habita, y la santidad no es algo que se ve por afuera, pero sí te afecta por afuera. Entonces el Espíritu me decía que transición es una acción y un efecto de pasar de un estado a otro distinto. Y el Señor me decía: detente en dos palabras: acción y efecto. La acción tiene que ver con lo que haces. Y lo que haces a veces va a decir más de lo que quieres quién eres. El tema es que aquí no nos evalúa el hermano que nos queda al lado. Aquí nos está evaluando Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que lo que tú le estás dando a Dios y yo le estoy dando a Dios, Dios está diciendo: no lo recibo, porque sale de una naturaleza de egoísmo, de orgullo y de yo que Dios no aprueba. Pero le ponemos una vestimenta, le llamamos propósito de Dios, le llamamos Dios va a hacer cosas grandes. Y nosotros hemos sido distorsionados para correr detrás de una cosa cuando nos llamaron a vivir una realidad. Muchas de nosotras estamos creyendo que hay algo más por lograr. Por eso no experimentamos la plenitud de vida que hay en Cristo. Porque si a ti te hablan y te dicen Dios te va a dar algo, obvio te están diciendo que te falta algo. Por eso hay gente que tiene que levantarse en este tiempo y decirle a algunos profetas: si tú me vienes a profetizar que yo tengo que lograr cosas, te tengo noticias, sal por la puerta donde entraste. Porque en Cristo Jesús, dice la Biblia, estáis plenos. Son capaces. Pero se ha distorsionado, ¿qué cosa? El mensaje. Y nos han hecho creer que nosotros debemos estar detrás de fama y de alcance, cuando la iglesia no está para fama o alcance. Es más, la iglesia que el mundo la quiera mucho tiene que revisarse lo que es. Porque mi Biblia dice que el mundo te va a aborrecer. Y si el mundo no te aborrece es porque te hiciste igualito al mundo. Si el mundo y tú se llevan muy bien es porque se parecen tanto que no hay diferencia. Entonces la iglesia necesita volver a leer la Biblia para saber cuál es su realidad. Algunos, creyendo ganar al mundo, lo que hicieron fue convertirse en más del mundo. No estaban tan fuertes en la verdad de Cristo y el mundo conquistó su corazón. Y hoy la cantidad de gente depresiva no podemos contarla. ¿Pero por qué?
Porque le sembraron que la gloria está aquí en la tierra, cuando Cristo dijo: ahí abajo van a tener aflicción. Él lo dijo: va a ser, puede ser. Digo, ahí eso es lo que van a tener. Pero no queremos vivir aflicción. Sin embargo, cuando somos expuestos al fuego de la aflicción, tu mente es transformada para parecerte ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces Dios está trabajando en muchos lo que es la forma de actuar, no la forma de hablar. Porque sabemos decir lo bueno aunque hacemos lo malo. De hecho, somos muy buenos diciéndole al otro lo que tiene que hacer y nosotros haciendo lo que nos da la voluntad. Nos gusta decirle: tópale al que te queda al lado, pero hoy te voy a decir algo: empieza a toparte a ti mismo y háblate a tu propio corazón, porque no va a haber tiempo de toparle a otro. Dios va a venir a la iglesia y le va a decir: ¿qué tú haces averiguando vida ajena? ¿Qué tú haces diciéndole a otro lo que tú todavía no haces? Pero es más divertido decirle el pecado al que le queda al lado que enfrentarse al pecado propio. ¿Quién predica, pastora, después de yo? Híjole. O sea que van a quedar con esta palabra nada más. No tenemos ningún profeta que venga a brinco y salto y a tirar gente para atrás. ¡Qué lío! Ahorita sube el del piano y hacemos un culto de gloria. A ver si arreglamos un ching este asunto. Es que es tan fácil moverte las emociones como no te lo imaginas. ¿Dónde está el pianista de aquí? ¿Dónde está? Salite, ven acá, papá, ven. Vente, que esto es parte del mensaje que Dios me dio. Diga conmigo: Dios está reedificando la acción de su iglesia. Porque la gente cree que Dios está buscando gente para trabajar en su reino, sin tener la naturaleza que opera en su reino. Te tengo noticia: a Dios no le interesa ponerte en una posición con la cual tú no puedes actuar de acuerdo a la posición. Por eso las pastoras necesitamos entender muy bien lo que sale del alma. Porque cuando Dios pone a una que está más ungida que tú en tu iglesia, ¿qué vas a hacer? Vas a decir: tengo celo por el Señor. Mentira, tienes celo de ese que ungieron. Pero como no sabes decir, lidiar con lo que sale, le vas a decir: eso es el celo del Señor. Es que yo estaba orando y y no puedes subir al altar porque no estás santa. No, es que la unción que fluye por ahí tú no la aguantas. Y no sabes lidiar con lo que está en ti. Y le pone vestimenta de que es espiritual a algo que nace, diga conmigo, de los celos. Anda, dilo que no te va a hacer nada. Entonces Dios ha venido a enseñarle a la iglesia que busca más que palabras. La iglesia aprendió a hablar lo que no vive. Aprendió a decir: tienes que perdonar, pero tiene una cuenta más larga que el banco de reserva por cobrar. Creyendo que Dios, espíritu, no está dentro y no está hurgando su reino dentro de nosotros. Cuando Juan el Bautista iba a hablar, y meditaba en esto esta tarde, me decía: la transición no viene hasta que no cambie el mensaje que tu oído escucha. Pastora, ¿qué tú estás diciendo? Cristo fue preparado ¿para quién? Para un pueblo que oyó a un profeta decir: generación de víboras. Y esta iglesia de este tiempo quiere gente que le diga: Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Te tengo noticias: no hay nada grande que Dios va a hacer. Ya lo hizo todo en Cristo. Ahora te toca manifestar lo que Él hizo. Ahora te toca vivir por la gloria que Él te dejó en el Calvario y en la resurrección.
Pero eso no es suficiente para la iglesia, porque la iglesia llegó al altar con problemas de estima. Y queremos sanar la estima aquí arriba. No. El altar no puede ser el lugar a donde Dios sane tu estima, porque ahí es donde viene el afán de proyectar lo que no hemos encontrado en el secreto. Y aquí impulsamos una gloria que no vivimos. El lugar de más hipocresía en este tiempo se llama el altar. Porque aquí decimos lo que no vivimos. Aquí ministramos fuego extraño, pero nadie se da cuenta porque el discernimiento salió de las iglesias. Pero el Espíritu me decía: yo voy a levantar gente que van a saber quiénes están ungidos sin hablar, porque van a estar llenos de mi presencia. Pero no de la presencia que se aprende en público, sino la que se aprende en el secreto, quebrando el corazón delante de Dios. Y Rabosa Canella. Dios necesita volver a su pueblo al temor santo de Jehová. Ese temor que duele, el temor que se nos ha ido, tratando de sanar el corazón a la manera de la psicología. Bendito los psicólogos del chat. Hay mucho, pastor, ¿verdad? Dígame, ¿qué amor puede compararse con el amor que Cristo te ha tenido? Que no importa lo que tú hagas, sigue amándote igual. Que no importa cómo tú amanezcas hoy, te busco, no, porque no siento. Igual se queda. Pero yo enseño que ese amor es tóxico. Ajá. ¿Qué tú estás diciendo, pastora? ¿Acaso no decimos que el que te hace o te traiciona 3 veces, 4, sácalo de tu lista? Que el que no cambia para darte lo que tú necesitas no te merece. ¿Cuántas veces Cristo te ha exigido a ti y a mí cambiar para amarnos? Entonces el modelo no es Él, porque hemos dejado que cosas llenen el lugar que le correspondía a Él. Hemos aprendido a ser heridos, pero no hemos aprendido a ser sanados por la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos las heridas que ya no las aguantamos. A los hijos de Dios no les funciona cualquier consejo. El único consejo que le funciona a los que han nacido de nuevo es lo que está escrito. Pero lo que está escrito se ha desvirtuado para hablarle al alma, mas no al espíritu. La otra palabra que llamó mi atención el espíritu fue el efecto de ir pasando de un estado a otro. Señor, ¿qué quiere decir? Me decía: mi pueblo necesita entender lo que es una madurez completa. Pastora, la madurez no se mide por lo que alcanzas, ni por el resultado. La única madurez que en la iglesia se valora como madurez es aquel que se parece a su Señor cuando es expuesto a lo que su Señor era expuesto. Dime a quién te pareces y te voy a decir el grado de madurez que tiene. Pero te tengo una noticia: madurez y título no caminan en la misma calle. Tenemos mucha gente con títulos de apóstoles, pero son autoritarios. Si no se hace lo que dicen, caen con una crisis emocional y empiezan a decirle a todos que no le honran y no le respetan. Mujeres de Dios, ¿saben ustedes cómo fue Cristo expuesto a la voluntad del Padre? Días antes de morir, aquel que tenía revelación de quién era Él fue el que lo traicionó. Y no hablo de Judas, el que nos gusta mucho a nosotros. Hablo de Pedro. ¿Usted sabe por qué Cristo le pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién te dijo eso? ¿Quién dice la gente que soy?
¿Por qué usted cree que Cristo le hizo esa pregunta a Pedro? Porque nos estaba enseñando a nosotros que no importa qué tan grande sea tu herida, lo que nos toca es aprender a hacer lo que hizo el Señor. Pero para nosotros nuestra herida es más importante que lo que Cristo dice que debemos hacer. El pastorado es un llamado de heridas, de traiciones, de gente que hoy está contigo y mañana se va con otro pastor. Y eso es Dios soberano permitiéndole para que no nos hagamos dueños de lo que es de Dios. Ajá. A veces creemos que las 5 ovejas nos pertenecen y Dios viene y te la quita, porque no son tuyas, son de Él. Pero hacemos una guerra. Por eso la transición conlleva un cambio de mensaje. No algo que te entretenga, sino que algo que te revele quién es Él. ¿Por qué dices eso, pastora? Malaquías dice: yo voy a enviar a uno delante de tu faz. Cada vez que Cristo se va a revelar en tu vida de manera poderosa, Él envía a alguien que te va a decir lo que no quieres escuchar. No le llames hijo del diablo a ese que Dios envió para que veas lo que sale de ti. Juan salió del mensaje, con el mensaje diciendo generación. Sin embargo, ya había escrito algo de él. Voz que clama en el desierto: prepare camino al Señor. Fíjense que cuando el Espíritu estaba buscando, y hoy yo quiero hacerte una pregunta, mujer y joven que está aquí. Si el Espíritu viene a buscar a República Dominicana, ¿qué va a encontrar? Gente haciendo video, o gente a donde Dios le dijo que esté. Juan estaba en el desierto comiendo lo que Dios quería que comiera, no lo que el estómago le pedía. Por eso lo primero que va a tener que venir es una transición en el verdadero ministerio profético. Y pastoras, le tengo noticia: no entretengan a la iglesia con gente que ustedes saben que son adivinos. Gracias a dos que dijeron amén. La iglesia se ha vuelto circo a donde al pueblo hay que entretenerlo. Si Dios no es suficiente, no lo entretenga. Si Dios no los llena, no les haga usted el cuento. Si a ellos Dios no les atrae, entonces tampoco deben estar en la silla. El reino no se trata de multitud, se trata de discípulos. Queremos llenar de donde Dios no quiere llenar. A Jesús lo seguían mucho, pero a 12 escogió. ¿Qué nos pasa? La fiebre de la grandeza lo tenemos filtrado por propósito de Dios, y no lo es. Por eso el Espíritu viene diciendo: voy a preparar mensajeros. Y te voy a decir algo: si a Dios le dio por prepararte, prepárate. Que no vas a ir a donde quieres, sino a donde otro te empuja. No vas a ir a donde te inviten, sino exactamente a donde Dios necesita. Y te tengo noticia: en el lugar a donde Dios prepara las voces que preparan camino, ahí no hay mucha gente. Ahí no hay mucha gente. En los desiertos, te tengo noticia: ¿con quién te encuentras? Te vas a encontrar con serpientes y escorpiones, y otros que están igualitos que tú. Los desiertos no son para ver milagros. Por eso esta generación es egoísta, porque si Dios no la sana, se enoja. ¿Ñeñe? ¿En serio? Si Dios no me da, si Dios no me prospera, le hacen una crisis y una perreta al Señor. Cerré el ministerio. Ciérralo. ¿Y quién eres tú? El reino sigue siendo reino contigo, sin ti. Tú no te diste cuenta, no te lo dijeron. Por eso cuando Juan comenzó a recibir el mensaje, lo primero es que Juan estaba en un lugar a donde el mensaje no iba a volverse el centro del mensajero, ni iba a permitirle al mensajero
sentirse que Él era el protagonista. Porque hoy día cuando Dios le da gloria a un hombre, lo próximo que pasa es que ese hombre, usted ve que empieza de una manera y de pronto dice, pero él no empezó así. Pero él no era así cuando comenzó. Cuando él comenzó, él llamaba a los pastores y ahora hay que ir a coger préstamo a banco para traerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? El corazón es expuesto a lo que tú no conoces. Porque el corazón es una máquina de ídolos. Pero nosotros a esos ídolos hoy día no le llamamos ídolos de madera, sino propósitos de Dios, sueños de Dios, profecías de Dios. ¿Cuántos profetas han venido, pastor, a decirte: Dios te va a dar una congregación grande? Y empiezas a menospreciar la chiquita que tienes. Porque estás mirándote y comparándote y proyectándote en otros, pero no amas lo pequeño que Dios te entregó. Juan, dice la Biblia, era la voz. Y hoy nosotros tenemos un gran peligro y dilema. Es que habemos mucha gente que queremos ser el mensaje. Y Dios dijo, la voz es lo que prepara. La voz es quien prepara camino. Cuando nosotros cambiamos la esencia de la voz para volverlo a nuestro mensaje, entonces ya nos proyectamos nosotros, pero ya no conocemos al centro del mensaje. Juan dio un mensaje, pero conocía de quién era el mensaje. Y aquí hay demasiada gente que no conoce al dueño de este asunto, aunque vive de lo que las... Aquí hay gente que vive de lo que el dueño le dio, pero dejó de tener relación con el dueño hace mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué generación somos? La generación viciada por la fama, por las redes, que son buenas y son necesarias, pero no están para sustituir. Por eso el Señor nos está diciendo qué están haciendo. Porque no hay forma de enderezar lo torcido si no es entendiendo cómo el rollo dice que hay que hacerlo. Y hoy la iglesia no quiere el rollo, quiere los consejeros de Egipto. Llámame al coaching tal, a ver si se arreglan los 3 cultos que vienen. Si la presencia no cae en tu iglesia, te aseguro que Dios va a hacer que se vacíe. Aquí hay gente que tiene que entender que Jehová va a volver a pastorear a su pueblo y va a decirle: ese tiene a Dios y ese no lo tiene. Estoy casi pidiendo agua, estoy predicando. ¿Qué tiempo me queda? Fluye. Ajá, yo voy por una boda dique ahorita. Entonces, ese wow necesitamos escucharlo más a menudo. Porque eso wow quiere decir: Dios está diciendo lo que necesitamos oír. Y no soy yo. Aquí hay un grupo de mujeres que ha vivido lo que no ha querido. Entonces vas a tener que levantarte a hacer lo que no has podido todavía. Y es vivir para Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. No es habitar para llegar aquí y luego decir: por favor, dame sol. La gloria para el Señor. Aleluya, pero el figureo para ti. Dame sol. Vamos a alabar al Señor. Pero tú tienes más de un mes que tú no has estado en el secreto. Dile al Señor: vengo a ti, Señor. Haciendo lujo del talento, pero el corazón lejos. ¿Qué hemos hecho del altar de Dios? El problema de Dios con su pueblo nunca fue el pecado, sino la hipocresía. Por eso digo, de los profetas de Israel salió la hipocresía. Porque mientras Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, estamos haciéndole a Dios apariencia de cosas que no. El arrepentimiento es parte vital para la transición. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Hay muchos que quieren la gloria del arrepentimiento, la gloria del avivamiento.
Señor, ¿cómo así? Hay muchos que están queriendo usar su nombre para estar en la pared del recuerdo. Tal ministerio provocó un avivamiento. Y es que el pueblo de Dios no ve cuando el hombre está buscando su propia gloria. Y es que es tan difícil darse cuenta. Gente que dice: quiero darle la gloria a Dios, pero es a ellos. La generación que viene tiene que entender por qué Cristo dice: un cuerpo. Un cuerpo. Esa es la unción que desbarata el protagonismo. A donde ya no es importante un nombre, sino un cuerpo. A donde caminamos juntos. No proyectamos una gloria, sino a un Señor. ¿Qué era lo que Pablo decía? Un Señor y un Cristo. Y hoy el Señor me dijo: léeles eso. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y si no recibimos ese espíritu, ¿por qué hablamos como mundanos? Aunque nos vestimos como pentecostales. Pastor, ¿y cómo hablan los mundanos? No perdonan como Cristo dijo. Perdonan como dice el mundo. No aman como dice Cristo. Aman como dice el mundo. ¿Hasta dónde? Hasta cuando me conviene. ¿Por qué los matrimonios se fueron a pique? Porque empezaron a poner el estándar del mundo en la iglesia. ¿No sabes tú cómo Dios viene a probar tu madurez? ¿O crees que Dios prueba la madurez de la iglesia como el mundo está diciendo que son las cosas? Hay veces que Dios te va a permitir que la misma persona te traicione 15 veces. ¿Y qué vas a hacer? El ministerio pastoral se trata de lo que Isaías 53 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Tienes que acostumbrarte a que la gente se quite de ti y te tienes que quedar en el mismo lugar. No, pastora, al que se va yo le doy la medicina que necesita. Me le voy también. ¿Acaso el Señor tuyo es igual que el del mundo? Si tu Señor se hubiese ido, ¿dónde estaríamos nosotros? Cuando le vituperaban, se quedó en el mismo sitio y no abrió su boca. No expuso una voz alta para defenderse. Lo probaron en todo. No se defendió. Y desde que levantan una calumnia al ministerio pastoral, el corre. Los WhatsApp. Ora por mí, porque me calumniaron. Cristo no te mandó a orar. Cristo dijo: alégrate cuando digan algo que sea calumnia. Pero no es suficiente lo que Él dice. Vamos, inclusive, ¿sabe qué decimos? Te voy a buscar un abogado porque me difamaste. Óyeme, pero ¿quién es el que te salvó? ¿Acaso el que te salvó no te dijo qué tienes que hacer? ¿Sabes por qué alegrarte? Porque el Señor sabía que tú podías hacer 1000 veces peor que lo que dijeron. Lo que dijeron aleluya entendieron. Pero la gracia de Dios te visitó. Y digo, esto se queda en calumnia. No voy a hacer, ni voy a permitir que ella haga lo que es capaz de hacer. Y ahí es que te das cuenta cuando entiendes quién es Dios, cómo te libró. Y empezaste a reírte. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios te libró de ser lo que la gente decía que tú ibas a hacer. Cada calumnia viene a enseñarte la gracia de tu Señor. ¿Y por qué las calumnias te han detenido tanto? Hay gente que se decepcionaron cuando supieron que alguien se levantó a hablar de ellos. Necesitamos volver al madero. Mujer, ahí es que vienen las víboras a profetizar, porque las emociones huelen. Pastoras, estamos ante el mayor peligro jamás visto. Profetas sinvergüenzas emocionales que vienen y te hablan de acuerdo a lo que el corazón tuyo tiene, pero que tú no lo sabes. Digo la palabra del Señor en el libro de Ezequiel: si vienen a consultar a un pueblo que tiene ídolos, los ídolos de la iglesia no son Baales,
El ídolo de este pueblo es el dolor. Ante el dolor se postran, le renuncian a Dios. ¿A cuántas de ustedes ante el último zarandeo de dolor, provocado no por los de afuera, sino por los de adentro, le hicieron a ustedes decir: se acabó este asunto? ¿Sabe cómo se llena un hombre de Dios de dolor? Cuando empiezas a mirar al que te golpea con los ojos del mundo. Jesús dijo: cuida tus ojos. Pero ¿qué hacemos, pastora? Empezamos a mirar todo lo que nos puede provocar situaciones. Y el Espíritu hoy me decía: háblale de los sentidos corruptos. ¿Cuántos de ustedes presumieron y asumieron que alguien dijo algo y el corazón de usted se enojó? Porque lo pensó. Y Jesús, tu Señor, dice: no te enojes en contra de tu hermano. Pero tu razonamiento y el mío es más importante que lo que Él dice. Por eso tenemos los ministerios llenos de gente hipócrita que cantan al lado del que no soportan. Y en vez de pasarse la mano y decir: agárrame para yo quebrar este orgullo, se cantan una canción y otra y saben que son enemigos. Lo que está pasando hoy día no amerita una transición. Aquí dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también, digo Pablo, hablamos no con palabras enseñadas en neuropsicología. ¿A cuántos de ustedes no le ha llegado un chat? Ven para neurocoaching, neurolingüística, para conquistar al público. Si la palabra de Dios no lo conquista, quítese del medio, porque usted se va a volver el ídolo de ese pueblo. Si la palabra que Dios te ha entregado no es suficiente para llevar al pueblo al altar, entonces tienes que tener cuidado, porque el próximo ídolo favorito de tu iglesia vas a ser tú. Por eso hay gente que ama el ministerio, pero no aman al Dios que le dio el ministerio. ¿De qué iglesia eres? De Cristo. No, soy de la iglesia de fulano de tal. Y fulano de tal compró iglesia. Wow. Denle un aplauso al que compró una iglesia para usted decir que usted pertenece a la iglesia de fulano. Usted está viendo por qué Dios está haciendo una revolución debajo del telón. Porque son gente que se cansaron de hablar lo mismo y de no vivir lo que hablaban. Y Dios lo llevó a un punto de quiebre tan grande, y ahí estaba yo. En ese punto de quiebre terminas odiándote a ti mismo, porque no vives lo que dice la Biblia. Y es ahí donde Dios empieza a atraerte. ¿Alguno de ustedes ha leído lo que dice el gran libro del profeta Oseas? Y allí te voy a atraer al desierto. Te voy a enseñar cómo atraerte, no traerte. Y es ahí donde Dios empieza a enamorarte otra vez. Es ahí a donde Dios empieza a decirte: ese mensaje que estás oyendo por allá no es el que necesitas. Y empiezas a decir: háblame, háblame, háblame. Y no cambias la oración hasta que ves que Dios te habla. No tienes una lista larga de palabras, sino una sola. Revélate, 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 hasta que del cielo viene la voz y te habla, no de lo que vas a hacer, sino de quién es tu Señor. Y ya ahí no hay nada que hacer, porque ya ahí no hay ministerio que te compre. Ahí hay un solo amor que gobierna. Y Pablo dice: no son palabras enseñadas por humana sabiduría. Pastora, ¿quién nos está enseñando para nosotros enseñar? Pastor, usted va a ser presionada para que usted dude de que Dios a usted lo llamó. Usted va a ser presionada para usted sentir que tiene que compararse con otra que canta, con otra que predica, y vas a empezar a menospreciar lo que Dios te dio a ti. ¿A quién le ha pasado eso?
Eso ha traído el fervor de las redes. Y aquí hay gente que tiene que entender contra qué está peleando. Por eso, mientras más te presionen, más intimidad con Dios y su palabra. Mientras más te demanden, más vas a tener que apartarte de la gente para estar con Dios. Pero hoy tenemos pastores que prefieren estar con el pueblo antes que estar con Dios. Te llamaron a estar con Dios para saber qué hablarle al pueblo. No te llamaron a entretener al pueblo para tenerlo para ti. Urge que volvamos ahí, a ese nivel de dependencia, a ese nivel de entrega. Juan no salió hasta que Jesús le dijo: ahora sal. Hasta que vino la palabra. Hasta que la palabra le dijo: ahora. No fue media palabra. Y Juan estaba ahí comiendo lo que otro le daba. ¿Quién es que te alimenta en tu desierto? Quizás esa comida no sea buena, pero es la que Dios quiere, porque ahí es que va a venir la palabra de Dios. Hay gente que en desierto está buscando revelación. En desierto se busca obediencia y revelación del carácter de Dios, no de lo que vas a hacer. Porque cuando Dios te lleva al desierto, hace rato que te dijo cuál era la tierra prometida tuya. Pero no sabemos cuál es la tierra prometida, porque en el desierto empezamos a querer los deleites del Egipto. ¿Cuáles son esos? El yo que te dice: promocionate. Por eso los cantantes, uy, qué peligro tienen ustedes. Qué peligro tienen. Porque la industria más corrupta es la industria de los que cantan, y nosotros nos atrevemos a llamarle adoradores. ¿Dónde está la cámara? No hay una cámara aquí. ¿En serio? ¿Tú le vas a llamar adorador al que canta? Wow. ¿No sabes tú que solo Dios conoce el corazón? ¿Cómo le vas a decir a alguien que canta adorador? Eso nos dice que no sabemos. Como dijo Jesús, están adorando a un Dios que no conocen. A esta industria la quieren volver una industria que alimente las emociones del pueblo y no que adore al Señor. Por eso cuando le profetizan le dicen: Dios te va a usar echando fuera demonios. Te tengo noticia: el Dios que usaba a David echando demonios no fue el Dios que usó a Cristo libertando a un pueblo. Mientras David tocaba, Cristo obedecía. La generación de ahora va a tener que entender que para Dios es más importante obedecer que tocar. Hay demonios que salen con la unción, pero el reino de Dios llega a un sitio con corazones que obedecen, no que tocan para Dios. Como nunca antes he visto a mi país en peligro. Los que han subido en el espíritu y saben lo que está pasando en el mundo del espíritu, saben cómo las profecías falsas, los agoreros y los codiciosos están en los altares, y los cautivos y heridos en la silla. ¿Entienden por qué la transición urge? La transición no viene a promoverte. Dios no va a promover a nadie que transiciona para vivir en el espíritu. Los que transicionan para vivir en el espíritu mueren a ellos para que Cristo viva en ellos. A esa gente no le conocen el nombre porque ellos se encargan de que la gente les llame cristianos. ¿Usted entendió ese misterio? Había un grupo de gente que por la manera que vivió hizo que el pueblo lo identificara con el Dios que había muerto en la cruz. ¿Con quién te identifican a ti? ¿Con la pastora tal? ¿Se parece a Cristo la respuesta que nosotros estamos dando? ¿Es serio para usted entender de dónde Dios lo quiere sacar, para dónde Dios lo quiere llevar? ¿Crees que Dios te va a llevar a ser conocido? Hoy hay gente que tiene que entender que los que son conocidos en la tierra no son conocidos en el infierno.
conoce mucho, tienes que preguntarte si realmente el cielo dijo: tú eres un hijo que trae complacencia. Porque la Biblia dice que Dios y el mundo no quieren nada. Dios sigue diciendo: somos enemigos del mundo, aunque estamos aquí. Termino con lo siguiente. El apóstol Pablo dijo: no predicamos palabras de humana sabiduría, sino con las que, diga conmigo, enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vuelva y repítaselo: acomodando, dándole forma. Mientras el ministerio de alabanza cantaba y yo veía esa visión, el Señor me hablaba con mucha claridad y me decía: la distorsión que tiene mi iglesia de quién es Jesús es más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. No entendemos lo que a Jesús le agrada y creemos que a Jesús le agrada muchas cosas. No entendemos lo que Jesús enseña, porque sabemos estar más escuchando al apóstol fulano de tal antes que sentarnos a estudiar lo que Jesús dijo. La transición va a venir cuando volvamos a tomar el rollo como instrucción. 1A. ¿Quiénes han soñado con un avivamiento en su iglesia? Pónganse de pie. Los que han soñado con un avivamiento y un despertar en su iglesia. Amor mío, me siento mal. Tú con un celular en la mano me da una cosa. Dale al botón rojo, mi amor, y ven para acá adelante. La atención es vital. Por una palabra que yo le presté atención, no me he vuelto loca. Si hubiese grabado el mensaje y no entiendo lo que Dios me dijo, me quedo con el mensaje, pero no entiendo lo que tengo que hacer. Por eso les digo que el mundo está aquí adentro. ¿Usted cree que Facebook tiene que saber lo que nosotros hablamos? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: o sea, aquí no van a ustedes oír muchas cosas, aquí se va a hablar lo que la iglesia necesita. Sí, no, pero nosotros tenemos que todo proyectarlo. Dios nos mete en la pandemia para pasar tiempo con Él, y ahora tenemos 7 Zoom en un día. Pare los Zoom de su iglesia y lleve al pueblo a la habitación secreta. Que salga de ahí con algo que Dios le hable, y hasta que no le hable Dios, no le hable usted. Pastores quieren consejo de hombre, pero no de Dios. Pastora, dime cómo resolver el problema. ¿Hablaste con Dios? No, yo quiero que usted me diga. Si no hablas con Dios, no hable conmigo. Es alarmante cómo la codependencia emocional le está tomando a la iglesia, donde los pastores no tienen tiempo para estar con Dios porque todo el mundo tiene una lista, y si el pastor no lo atiende se ofende. Ábrele la puerta. Amor, mira, la hermosa que tiene la cosa azul ahí. Hermosura ya. Hermosa. Tranquila, que no es palabra profética que te voy a dar. Abre la puerta. Abre la puerta que voy a hacer algo. Y vas a ver que lo que voy a hacer es bíblico. El que no quiere esperar que tú estés con Dios y quiera consultarte a ti, si se quiere ir, ábrale la puerta. Porque Jesús le dijo a Pedro: ¿y a ti qué te importa que Juan quede? Tú haz lo que tienes que hacer. La iglesia quiere sostener aquí adentro a costa de quitarle a Dios el lugar. Te hacen berreta, te hacen guerra.
Te trituran por el WhatsApp. Dicen de ti lo que es, lo que no es, lo que se inventan. Dicen que tú no quieres pasar tiempo con ellos. Que digan lo que sea, pero no te vuelvas el ídolo de la oveja. Si no han estado con Dios, no deben estar con nosotros. La transición trae un cambio de hábito, donde el pueblo va a tener que aprender a conocer a Dios a través de las Escrituras. Pero cuando queremos codependencia, le enseñamos a conocer a Dios a través de mi palabra. Te tengo una sola pregunta: ¿quién te llamó ídolo del pueblo que le pertenece a Dios? El pueblo nunca ha tenido experiencia para conocer a Dios desde la cabeza del monte. Si hay algo que al pueblo le gusta, es hacer ídolos cuando el hombre y la mujer de Dios están buscando a Dios. Y después presionan y dicen: nos vamos porque el pastor quiere estar buscando a Dios. De su iglesia no se va aquel que Dios le dijo que se quede. Pero no intente que se quede aquel que Dios le está abriendo la puerta para que se vaya, porque le va a hacer la vida de cuadrito. Le va a hacer la vida de cuadrito. Es tiempo de que la iglesia entienda que es mejor tener un templo chiquito por hacer lo que Dios dice, que ser manipulado para tener templos grandes. Estoy loquita por hablar en lengua, pero tengo la unción bautista hoy arriba. Pero estoy así, para darme una sacudida en el espíritu. Y rababasacúa. Estoy casi así. Ay, Dios mío. Mire, mi hermana, yo soy pentecostal, aunque nací en una bautista. El Espíritu me bautizó después de 6 años comiendo Biblia. Y no sabes cómo se lo agradezco a Dios, porque yo fuera un desastre si solamente hubiese conocido el Espíritu sin la palabra. Me hubiese llevado por el medio a mi marido, que es el que alinea los huesos de esta sierva que está aquí. Y ese sí sabe decirme muy bien: ay, yo no he visto ángeles, pero aquí se hace lo que yo digo. Hay muchas mujeres pastoras en rebelión porque le dijeron que tu marido no es ungido y que tú sí. ¿A quiénes le profetizaron eso? Venga, que le voy a tirar una profecía encima de ella. A ti. Te tengo noticia, mi amor. Tu marido tiene la unción que tú necesitas para ver si tú eres obediente a lo que Dios dice. Mi esposo es bautista, señor, y yo pentecostal. Usted se imagina ese rebú. Cuando dice que hay que irse, hay que parar la unción, porque hay que irse. No ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. Solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamada a sacrificarme, lo haré en nombre. El Señor me dijo: Él es. Y me falta mucho que aprender. No sé honrarlo como debo. Y hoy te puedo testificar que Él no necesita la unción del altar para ser respetado por mí. Dios no te dijo: respeta a tu marido porque tiene el ministerio. Te dijo: respétalo porque es tu cabeza, aunque sea lo que sea. Hay gente rebelándose con ministerio porque quieren cambiar lo que Dios no cambiaría. Le diga a la pastora hace un momentito: ¿quiénes de ustedes quieren un avivamiento en su iglesia? Pastoras, con temor y temblor yo les voy a pedir que vengan aquí conmigo. No voy a orar por ustedes porque no tengo nada que imponerle. Ustedes y yo caminamos en la misma atmósfera.
sería una falta de honra hacia ustedes. Pero sí les voy a pedir que vengan aquí y les voy a hablar con mi corazón, con lo último que yo vi hace 2 años del Señor. Amor, te amo. ¿En qué año estamos? 22. En el 2020, cuando empezó la pandemia, Dios me había dicho: vas a poner una iglesia virtual. Y yo a Dios le dije: no creo en eso. Y el Señor me dijo: te voy a exponer a un proceso tan duro que no vas a entender. En la iglesia, en San Pedro, yo tenía un drogadicto allá adentro, un hombre que amo. Fue a mi iglesia y me dijo: pastora, yo tengo 30 años usando droga, ¿usted me recibe? Y yo le dije: si Dios no te ha quitado el vicio, yo no soy el Espíritu de Dios. Aquí hay una silla para ti siempre. Para la pandemia él estaba en el templo. Y en el chat de mi iglesia, en ese momento, primera vez que doy este testimonio, porque es el momento para darlo, porque estoy delante de pastora. Porque lo que a nosotros nos pasa es que creemos que Dios necesita nuestra ayuda y nos metemos en todas las deudas que nos quitan la paz. Hacemos lo que no podemos, caemos en el activismo y dejamos a Dios por estar activando a gente que tienen que pasar por duros procesos para ser moldeados en el carácter de Cristo, pero quieren venir a jefear en la casa de Dios. Quieren venir a decirle al pastor lo que tienen que hacer. Le tengo noticia: aquí nada más hay un pastor. Pastora, pero usted es muy cerrada. No, hay cosas que se respetan. Pero si no tienes el carácter del Señor, no vas a poder lidiar con personas así de la manera correcta, porque vas a creer que van a venir a quitarte el lugar y no vienen a eso. Vienen a probar que tanto conocemos a Dios. Mi iglesia estaba llena de paletas. Cuando no había paleta, ya mi iglesia entera estaba revestida de paleta en San Pedro. El baño de mi iglesia era como el baño de Miguelina camino a Santiago. Bello, porque Dios me dijo: pon el baño más hermoso de la ciudad, porque la iglesia que no sabe limpiar lo sucio no podrá limpiar a nadie. El baño lo hice con la finalidad que cualquiera pudiera hablar en lenguas allá adentro y el olor no le quitara el sentir a Dios. Un baño entero forrado. En la pandemia, alguien muy amado se levantó a decirme: tiene que sacar al drogadicto porque nosotros diezmamos. Paz. Todo fue provocado por Dios. Tranquila, si Dios no hace eso, no te puedo testificar lo que te voy a testificar. Dios tuvo que usar eso. ¿Cuántas veces Dios ha usado a tu enemigo para moverte a donde tú necesitas? Pero tú no lo has visto porque crees que el enemigo es el que ha hecho lo que ha hecho y no te das cuenta que fue la mano de Dios operando a favor tuyo. Al pueblo del Señor no lo persigue quien quiere, lo persigue quien Dios permite que lo persiga. ¿Y sabes qué? Se fue la iglesia para abajo completa. Le dije a mi pastor de joven: tumba todo eso, que les voy a enseñar que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Pero Dios me habló y me dijo: derriba y hazle saber al pueblo que yo no habito en un templo hecho de manos de hombre. Yo no lloré el dinero que había en ese lugar, no lloré el piso que había. Derribamos para abajo. Mi pastor de jóvenes y yo con COVID, casi saliendo del COVID allá en mi casa, sin poder salir. Se fue todo abajo. Cualquiera hubiese pensado que no hay manera de salir de ahí. Nadie se queda en un hoyo cuando Dios dice que va a caminar fuera de él. Eso era lo que Dios necesitaba que yo entendiera para llevarme a donde Él necesitaba que yo luego pastoreara. No he necesitado ni un solo préstamo
Porque no creo en que te tienes que ahorcar para hacer la obra de Dios. Pero aquí es donde viene lo que les voy a enseñar. El Señor me dijo: abre el rollo y no pastoree con palabras de hombre. Enséñales a entender mi palabra. ¿Sabes qué? No quisieron. Pero hubo un gran remanente que sí quiso. Y comenzamos a leer el rollo. Comenzamos a abrir el rollo. Y el verdadero avivamiento comienza de adentro para afuera. No es brinco, salto, para que la gente vea. Y el temor a Dios comenzó a llegar a la vida de ellos. Y hoy lo que comenzaron conmigo, estamos ahora levantando templos nuevamente para Dios. Pregúntate cuánto yo he tenido que orar para que Dios mande dinero. Pregunta. Dios no necesita pastores ni pastoras pidiendo dinero. Dios necesita pastores y pastores buscando a Dios. Pero soltamos buscar a Dios para llenarnos de deudas, para luego no poder cortar el activismo y tener que todos los meses estar haciendo cosas para ganar dinero. ¿Por qué le dije que pasaran? ¿Ustedes quieren ver avivamiento? No entretengan a la iglesia. Abran el rollo. Cómanselo en horas de la madrugada. Hablen el rollo en el camino. Y el que venga a chismear, háblele el rollo. El que venga a hablarle cosas, háblele el rollo. El que venga a presionarla, háblele el rollo. Y usted va a ver cómo su espíritu va a crecer. Y como el que camina con usted le va a tener que decir lo siguiente: ay, con ella no hablo otra cosa, que lo único que esa mujer tiene es palabra. Entonces, ¿de qué se trató esta reunión de hoy? Si el juicio no comienza por nosotros, ¿qué va a pasar? El desastre lo tenemos nosotros. Es a nosotros que nos toca recoger la basura de la fiesta que hemos armado. ¿Me permite orar con ustedes? Yo les póngase de pie, iglesia, que ya yo me voy a la boda. Si no fue que se acabó. Mujeres, la pastora me dijo hace un momentito: yo quiero lo que tú tienes. Yo no tengo nada. Lo único que yo tengo fue que en el 98 Jesús se me presentó. Una sola vez mirando a mi Señor me bastó para yo saber que yo no quería cambiarlo con nada de lo de Él. Ahí es donde está la esencia nuestra como ministerio. Hemos llorado tanto por lo que nos han hecho que dejamos de conocer a Dios en medio del dolor por lo que no hicieron. Pon mano en tu corazón y dile: Señor, háblame de tal manera que yo te vea. Para la agenda de mi vida el afán que me está consumiendo la fuerza, las canciones que yo no vivo porque no tienen realidad en mí. Detén mi vida de apariencia y vuélveme al primer amor, a donde yo oraba por tiempos y no me quería detener, a donde no me interesaba que viniera un profeta porque tú me hablabas de tal manera. ¿Cuántos estamos corriendo por un profeta porque le cerramos la boca a Dios para hablarnos? Mujeres hermosas, no dejen que el mundo dañe el depósito de ustedes. ¿Hay alguna aquí que ha lidiado con divorcio? Quiero ver la mano tuya levantada, sin temor. ¿Quién? ¿Tú? Tranquila, amor. El divorcio está azotando. No dejes que una separación te marque tanto para que cambie tu identidad de una mujer santa para Dios.
Señor, hoy estamos reunidas como mujeres tuyas. Necesitamos con urgencia que tú no visites, sino que te sientes con nosotros a enseñarnos otra vez a ser mujeres en el Espíritu. Es tanta la contaminación que hay que el temor tuyo no es más que algo a veces de labios. Ruego que me enseñes a temerte en todos los caminos que tenga que caminar.